no entiendo, siempre lo corrijo y siempre me contradice. Yo intento que haga las cosas y no. Apático, no hace nada. Intento y no, nunca hace nada. Siempre alegre, nunca toma las cosas en serio y todo con mera superficialidad. ¿Será que siempre es mejor atajar que arriar? ¿Has pasado por esta situación? Si quieres saber cómo salir adelante, mira este podcast hasta el final. Conversando con los Caballeros de la Virgen, el podcast mariano. Salve María, bienvenidos a este podcast Conversando con los Caballeros de la Virgen. El programa de hoy es un programa especial, es un programa diferente, no diferente, pero es un tema que normalmente no tratamos, un tipo de tema que normalmente no tratamos, pero que es muy interesante y que sabiéndolo manejar nos va a ayudar mucho en nuestra vida espiritual y la vida de los otros, que son los temperamentos. Y para eso tenemos con nosotros, tenemos la gracia de tener con nosotros al hermano Camilo Vinasco. Salve María, hermano Camilo. Salve María, hermano Alfonso, y a todos los que nos acompañan en este podcast. Y como dijo usted en este saludo, es así, es una parte fundamental porque nosotros no vivimos solos, vivimos en sociedad, vivimos nuestra sociedad primera, nuestra familia. Después esa sociedad se expande a nuestro círculo de amigos, cuando uno está estudiando en su colegio, en su universidad, etc. La persona ya cuando crece y trabaja en su trabajo, en sus labores. Entonces, y en ese mutuo relacionar, en ese relacionamiento con los otros, necesitamos de unas herramientas para encajarnos, como en una máquina que está llena de un engranaje de piezas diferentes. Nosotros tenemos que ser una pieza que se encajan con los otros para que todo marche. Todo fluya, exactamente. Exactamente. Por eso ya se había grabado un podcast sobre los temperamentos hace un año y pues tuvo mucho resultado, la gente estaba muy contenta, gracias a Dios enviaron muchas preguntas. Se nota que hubo mucho de la gente, le gustó y le ayudó. Al que no lo haya visto, se lo recomendamos. Y vean este hasta el final, porque al final tenemos un plus, un regalo para todos. Eso lo avisaremos después. El que nos vea hasta el final se dará cuenta. Premio a la perseverancia. Premio a la perseverancia, exactamente. Ahí está. Pero, como usted lo decía, y que no se trató la vez pasada. Entonces se habla del autoconocimiento, entonces yo me conozco, me santifico y tal. Pero pues si fuéramos ermitaños del desierto, bien. Pero no lo somos. Como usted decía, vivimos en sociedad. Yo estoy rodeado de gente, yo no me santifico solo. Total. Yo vivo con los otros y es en el relacionamiento con los otros que me voy a santificar. No es que yo soy santo, soy inmaculado y no me importa el resto. No existe. No existe, claro. Entonces, eso que usted decía me parece muy interesante como introducción, porque ayudando a santificar a los otros, me santifico a mí mismo. Total. Entonces, justamente, no es solo conocerme a mí mismo, sino conocer a los otros para ayudarlos a santificarse y así todos nos santificamos. Así es. Más o menos esa es la lógica. Esa es la lógica. Es como, no sé si alguien yo creo que sí, eso le ha tocado en algún momento. Por ejemplo, uno destapa un reloj y toda la maquinaria del reloj, que es muy interesante. Entonces usted ve que es lleno de engranajes, de rueditas, unas grandes, otras pequeñas, y los temperamentos es eso. Entonces hay una rueda que es más grande y gira más lento, una que es más pequeña pero gira más rápido, otras tiene una capacidad de mover más piezas, otras solo se encarga de una, y así es la vida humana. Sí. La vida humana y el tema que vamos a tratar, claro, que es el de los temperamentos, en el fondo nos muestra es eso, que nosotros hacemos parte de eso. Y bueno, ese es como que un aspecto, pero ahí está lo que usted decía y tocaba ahorita, el punto de la santificación, porque ahí está, nosotros estamos aquí en esta tierra y Dios quiso que el hombre viviera en sociedad, porque eso es algo que incluso la doctrina católica nos enseña, que nosotros tenemos un instinto de sociabilidad. Entonces todo ser humano naturalmente tiende a vivir en sociedad y Dios quiso que esa santificación, como usted decía, se diera en sociedad. Por eso es que interesante,
por ejemplo, el Padre Nuestro, nuestro Señor, cuando compuso el Padre Nuestro, eso nos lo han dicho en varias homilías, sacerdotes que comentan, nuestro Señor nos dijo, Padre mío, que estás en el cielo, no, perdona mis ofensas. Sí. Dame hoy mi pan. No, exactamente. Habla de Padre Nuestro, porque es de nosotros, nuestro Padre, porque vivimos en una sociedad y pedimos el pan para todos los que están allí con nosotros y todos los que... Entonces, esa es la clave. Sí, pues, cuando se está hablando nos hace recordar una persona que decía, no, es que yo le pido a Dios la paciencia, yo le pido a Dios que me dé paciencia, y entre más le pido, mis hijos más me sacan la rabia. Y la persona no se ha dado cuenta que Dios le da oportunidad de ejercitar su paciencia. Exactamente. Entonces, claro, Dios no le va a dar le llega una cajita con una pastilla de paciencia, tómatela y ya te volverás paciente. Claro. La persona esperaba eso, Dios le daba oportunidades para él ejercitarse. Con los otros, ejercitar su paciencia. Porque si yo me aíslo, pues yo no voy a poder ejercitar esas virtudes. Totalmente. Entonces, hoy va a ser muy interesante. Además, bueno, en podcasts anteriores de la formación de los hijos y tal, nos hacían muchas preguntas sobre eso. Mi hijo tiene tal temperamento, ¿cómo le puedo ayudar? O si yo soy líder de un equipo, yo tengo gente que trabaja conmigo y tengo mis subalternos, pero no siempre encuentro a la gente que va a trabajar como yo quiera, porque todos somos distintos. Total. ¿Qué hago yo para ayudar a esa persona a que el trabajo fluya? O yo soy un profesor y tengo muchos alumnos y todos le van bien excepto a uno. No, es que él no le va bien porque no es aplicado. Puede ser. O puede ser que yo no esté entendiéndolo y no tenga cómo esas ayudarle. Capacidades venidas de ese temperamento, ¿no? Exactamente. Entonces, pues creo que ya hemos dado muchas vueltas. Eso, como el reloj. El reloj va avanzando. Entonces ya empecemos de lleno porque si no se pasa el tema. Total. Entonces, ¿con cuál quiere empezar usted? ¿Qué temperamento quiere empezar? Bueno, los que no saben, hay 4 temperamentos, ¿qué son? Entonces, son 4 básicos, porque ahí después vamos a explicar un poquito más cómo se entrerelacionan ellos. Entonces está el sanguíneo, está el colérico, está el melancólico y el flemático. Exactamente. ¿No? Muchos que ya conocen el término, ahora cuando ven en su aplicación, solo en la manera de aplicarlo, uno ya va a decir, ay, yo quiero que soy de tal, yo creo que soy de tal, yo creo que soy de tal. Exactamente. Y también uno va a decir, ay, yo tenía la idea de que esto era así, pero mire, estoy dando cuenta que no. Entonces va a ser muy interesante. De pronto, antes ya de entrar en cada uno, me parece interesante, hermano Alfonso, que quizá en el anterior lo dijeron, ¿no? Y si no, es bueno recordarlo, Siempre, sí. Ese aspecto, pero históricamente los temperamentos, digamos, como que la primera alusión o noticia de una discriminación de temperamentos la da Hipócrates. Interesante. ¿No? Que es el llamado padre de la medicina. Y mucho tiempo antes de Cristo, ¿no? Antes de Cristo, entre el 400 y 300 antes de Cristo que vivió Hipócrates. Pero entonces él saca eso a partir de él determinar o tener la concepción real, claro, que el cuerpo humano se compone de fluidos, de líquidos, ¿no? Sí. Entonces ahí es que él va encajando esos 4 temperamentos sin darle todavía el nombre, porque él no nació ya con ese nombre que nosotros lo conocemos actualmente. Pero entonces lo interesante que también nace junto con esa idea es que nace una idea de equilibrio y desequilibrio. Interesante. Entonces, en el fondo, él también tenía la teoría, la hipótesis y de que había un temperamento que era predominante o que dominaba más que los otros, y ahí vamos a entrar a ver cómo esa predominancia marca unas virtudes y unos vicios, porque cada temperamento tiene unas virtudes y unos vicios, pero entonces que había una predominancia de un temperamento cuando había un desequilibrio. Entonces había una idea negativa en ese sentido. Entonces el equilibrio está en ¿qué? En cuanto esos líquidos
Sí. o esos temperamentos o las virtudes que usted tiene de un y otro temperamento se van equilibrando y le ayuda a equilibrar el otro. Hay una armonía. Una armonía. Qué interesante. Interesante. Eso es súper interesante saber. Porque estaba en el origen de algo enteramente, digamos, natural, porque él habla de los fluidos corporales. Y por eso los nombres, ¿no? Ajá, exactamente. Sanguíneo, flemático. Exactamente, viene del pulmón. Sí. Entonces, muy interesante que ya en el inicio nace con esa idea equilibrio, desequilibrio, que es lo que vamos a ver. Y es una idea espiritualmente. Real. Me acuerdo el caso de una persona que dice, yo soy colérica, entonces tengo derecho a gritarle a todo el mundo. Por ejemplo. Él no. No, la verdad no. Exactamente. No. O por el hecho de flemático no puede ser indolente. Exactamente. Es justamente de una armonía. Una armonía, equilibrar eso bueno, eso positivo, pero también eso negativo que tiene ese temperamento, claro, con aquello otro que usted debe tener de algún otro temperamento, que como lo vamos a ver ahorita. Qué interesante, fenomenal. Siguiente. Entonces, señor Camilo, ¿por cuál empezamos? ¿Cuál quiere empezar usted? Pues a ver, empecemos por el sanguíneo, ¿será? Sanguíneo, fenomenal. ¿Qué le parece? ¿Qué dice usted del temperamento sanguíneo? ¿Cómo podemos definir una persona sanguínea más o menos? Bueno, ahí, como mencionamos ahorita, cada temperamento tiene unas virtudes y es interesante conocer esas virtudes para que la persona misma, ella trate de motivar, de construir, de estimular esos lados positivos que tiene y que también le va a ayudar a identificar eso en nosotros para estimularlo en nosotros, pero también los vicios, claro, que justamente se dan con ese desequilibrio. Porque el vicio, ahí está, el vicio no es algo opuesto a eso, sino que resulta de un desequilibrio de eso positivo que hay. Un paralelo, ¿no? Exactamente. No cree que es lo contrario, es un paralelo. No, es un paralelo. Entonces, cuando algo entra en desequilibrio, se transforma en vicio. Entonces, por ejemplo, en el caso del sanguíneo, el sanguíneo tiene una característica como temperamento y es que es un temperamento muy alegre. Sí. Y por ser alegre tiende a ser de buen humor, un poco a veces, y ahí está, cuando entra un desequilibrio, él ya entra en lo que se llama una falta de seriedad. Claro. Porque él como que no controla, exacerba esa alegría propia de su temperamento, pero ya él no la controla y entonces pues cae en la superficialidad. Sí, ¿no? Exactamente. Pero no es porque sea lo contrario, no, es porque entra un desequilibrio en aquello bueno que tiene, porque la alegría es algo positivo, sí, como también puede ser algo negativo, porque eso incluso queda ahí para un podcast posterior, sí, que sería la alegría, la verdadera alegría, la falsa alegría, la buena alegría y la mala alegría. La mala alegría. Como la tristeza no siempre es mala. Claro, hay una buena tristeza y mala tristeza. Entonces ahí está. Entonces el sanguíneo tiene la alegría, es una persona que es creativa, es decir, tiene muchas ideas, sí, iniciativas, etc. Él es optimista por esa alegría. Entonces él siempre está buscando los lados buenos que hay en algo o presenta una dificultad, pero él busca ver de dónde se pega de algo bueno para solucionarlo. Es emprendedor. Le gusta lanzarse a las cosas, a la aventura. Normalmente es como muy rápido, ¿no? Todo muy rápido, exactamente. Y a él le gustan las cosas así porque él tiene una mente rápida, ¿no? Es extrovertido, eso es algo interesante. También hay nosotros podemos hacer una diferenciación una división entre los mismos temperamentos. Sí. Hay dos temperamentos que predominantemente son extrovertidos. Ajá. Y hay dos temperamentos que predominantemente son introvertidos. Exactamente. ¿no? Entonces, los extrovertidos es el sanguíneo y el colérico. Son temperamentos que hacen que esa persona sea manifestativa, tenga facilidad para relacionarse con los otros, etc. Y los otros dos temperamentos, el flemático y el melancólico, ellos son naturalmente introvertidos. Más recogidos. Más recogidos. Por tanto, se les dificulta establecer esas relaciones, que las pueden hacer, obviamente, pero se les dificulta más o naturalmente no tienen como que una gran preocupación en fortalecer esas relaciones con los otros. Como para un colérico y específicamente un sanguíneo sí es muy importante. Claro. Él quiere estar relacionándose con los otros y no solo eso, sino que quiere hacerle bien a los otros, sí, que los otros se sientan bien con él, ¿no? Se preocupa, es muy social. Muy sociable, muy amigable, ¿no?
por esa capacidad también de sociabilizarse con los otros, es muy cooperativo, de querer ayudar a los otros, ¿no? Y como él también es muy sensible a las cosas, él también es muy, muy sensible a todo, ¿no? Y ahí entra también la parte del vicio. Como él es el sanguíneo, como es muy sensible, es muy sociable, también eso enseñan los autores, ya sea de la psicología o de la vida espiritual. El sanguíneo es un temperamento que fácilmente se puede desviar hacia los placeres sensibles, por ejemplo. Sí. Tiene ese talón de Aquiles, como se dice, ¿no? Esa dificultad. A veces en una relación de amistades, como él quiere relacionarse mucho, él sacrifica a veces la calidad por la cantidad. Entonces quiere tener muchos amigos, pero ¿qué tipo de amigos? Sí. ¿Le hacen bien? ¿Le dan buenos consejos? ¿Lo llevan al camino del bien? No. Por ese deseo de sociabilizarse, esa tendencia natural a sociabilizarse, el sanguíneo también a veces él se deja llevar por la masa, por lo que los otros o la opinión del conjunto del que él está participando dicen, y a veces él ve que no es lo que debe ser, pero para mantener una buena relación, entonces prima por la ahí sociabilidad. ¿no? Interesante. Así, muchos aspectos, a veces es precipitado también por esa agilidad que usted decía, esa mente rápida o de gustar las cosas rápidas, pues a veces se precipita y la decisión no es la más acertada, ¿no? Porque ahí está, le falta al sanguíneo, le falta esa parte de reflexión, ¿no? Qué interesante. Ahora, listo, eso es como hasta ahora todos tenemos como esa imagen de listo, yo me encajo o no me encajo, digamos. Uh-huh. Si dijera, si yo soy así, yo soy sanguíneo. Ahora imaginémoslo en un tercero. Una persona sanguínea en mi equipo, ¿me sirve? Porque con lo que hemos dicho, nadie quiere tener un sanguíneo en su equipo, ¿no? Sí. Pero si soy sanguíneo, entonces pues ya me voy de todos los equipos. En un salón, en una familia, si yo percibo que mi hijo es sanguíneo, ¿cómo puedo ayudarle? Porque ahí está el punto. Claro, sí, exactamente. Sí. No, listo. Entonces, no vale, tú no sirves porque tú tienes muchas debilidades. Entonces, tú eres muy superficial, tú eres muy tal. ¿Cómo puedo yo ayudarle a un sanguíneo? O ¿cómo puedo yo, o sea, ya que yo, o cómo hasta ayudarme inclusive? Uh-huh. Sí, Sí, ¿cómo claro. hacer para motivar? ¿Cómo hacer para salir adelante? Sí, entonces, no sé, veámoslo en una familia. Muchas familias que decían, no, mi hijo es sanguíneo, ¿cómo puedo ayudarle? ¿Qué podríamos hacer, ya teniendo esas debilidades, para levantar a la persona? Total. ¿Qué cree usted así? Pues ahí un principio importante del que hay que partir, que es lo que explican, el temperamento como es algo innato, Claro. es algo natural. Entonces el temperamento es algo que en sí no se cambia, sino que se perfecciona. Exactamente. ¿No? Y entonces ahí es lo que usted decía, hermano Alfonso, de alguien que pronto podría decirlo de la queja que hacía la señora de los hijos, la de la paciencia. Sí. Porque el temperamento usted no lo va a cambiar. Usted tiene que ver qué son los aspectos positivos, Claro, para perfeccionarlos, estimularlos, lo bueno que hay en ese temperamento y aquello que puede entrar de errado, de mal direccionado, de vicio. claro. Es lo que hay que ayudarlo a superar, a mejorarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, alguien que es sanguíneo en una familia que tiene esa capacidad de relacionarse, sabiendo usted de que él por eso puede ser superficial, puede caer en ese dejarse llevar por los otros, ¿no? Hay que procurar darle esos elementos, no reprimirle, por ejemplo, la alegría. Claro. Si él naturalmente es alegre, usted no le puede reprimir que él deje de ser alegre. Pero está, claro, como dicen en España, machacando en su esencia. Exactamente. Entonces, pero lo que hay que hacer es ayudarle a darse cuenta que, como dice el Eclesiastés, sí. Hay tiempo para todo. Hay tiempo para todo, Hay tiempo para ser alegre, hay tiempo para estar triste, hay tiempo para trabajar, hay tiempo para descansar. Todo tiene su tiempo y ahí entra el equilibrio. Y justamente, ¿no?, es el consejo que dan para un sanguíneo. Uh-huh. Ayudarle a controlar sus tiempos. Sus tiempos. Porque normalmente un sanguíneo llega tarde a todo. Es desorganizado. Es desorganizado y tal. Exactamente. Pero, por ejemplo, ellos tienen una parte que ellos son la moral del equipo.
Total. Como son optimistas, ayudan a llevar a todo el mundo para adelante. Exactamente. Son los creativos, dan las buenas ideas. Dan buenas ideas. Ellos se preocupan, ay, fulanito está andando mal, o sea, o está rindiendo menos. Él tiene cómo ayudarle. Es bueno tener un sanguíneo en el equipo. Claro. Es muy bueno tener un sanguíneo. Y en ese sentido, por ejemplo, darle mucha oportunidad para que él opine. Exactamente. Porque lo que usted dice, como él es muy creativo en una situación difícil, va a tener muchas ideas. Y obviamente habrán ideas muy buenas, otras no tan buenas, pero ahí entra esa armonización, esa armonía entre todos, pero va a ser alguien que va a impulsionar, va a ayudar a los otros a, si la moral está bajita por alguna frustración en una familia, por alguna dificultad en la familia, el sanguíneo va a ayudar a superar más fácil esa situación difícil. Él es el impulso. Total. Puede que sea un impulso que no sea perseverante, pero él es el impulso. Exactamente. Entonces, que esa es y una darle dificultad. su papel, exactamente. También. Interesante, daban un consejo. Si mi hijo es sanguíneo, ¿qué debo hacer? Y daban algo muy interesante, que era ayudarlo a crear hábitos, mostrarle que debe ser perseverante, para que en el futuro él ya haya controlado esa debilidad de su temperamento. Póngale hábitos. Entonces, todos los días vamos a hacer esto. Y muéstrele que con su trabajo duro va a tener una buena recompensa. Total. Trabajo duro, haciéndolo durante un buen periodo de tiempo, va a tener una recompensa. Interesante. Porque él va a darse cuenta y es muy sensible a la recompensa, pero entonces no es la recompensa inmediata, es la recompensa al trabajo prolongado. Ahí le voy a ayudar a esa persona que es sanguínea a perseverar, a ganar esa perseverancia y esa constancia en las cosas que le falta. Claro. Y animarlo a ser profundo también. Esa es Total. la otra. Entonces decirle, no, si es una persona muy alegre, mostrarle que puede estar alegre, pero darle una razón más profunda a su alegría. Así es. No te rías solo porque el otro hace tal cosa o por tal chiste. Total. Muéstrale que puede ser una alegría más profunda y ahí él ya va a quedar. Cosa que en el futuro va a ser un buen sanguíneo y va a ser la moral de todos los equipos. Por ejemplo, seguro que San Felipe Neri era un súper sanguíneo. Era un santo alegre totalmente. A tal punto que casi que parecía que era un falto de seriedad. Sí. Casi. No, pero él tenía una razón lógica porque él tenía esa alegría. Sí. Y él hacía cada cosa que... Hay que hacer, o sea, es solo un podcast en Felipe Neri. Porque era. Y muchas cosas que él hacía lo tildaban como falto de seriedad. Pero en realidad era muy profundo. Muy profundo. Entonces la fachada era distinta a lo que él estaba viviendo. Totalmente. Se nos va el tiempo. Bueno, madre mía. Vamos. Vamos a hacer una pausa, ya que tenemos nuestra introducción, lo tenemos claro, y ya tenemos el primero, que es el que siempre se deja de último. Vea, Los Ángeles lo inspiró porque siempre se deja de último el sanguíneo. Siempre dice, mi hijo es sanguíneo y nunca me dan nada. Bueno, el sanguíneo de primero para los que querían. Los escuchamos, para que vean que escuchamos las voces de aquellos que nos escriben. Dejen sus comentarios. No cae en el vacío. Y ahí, entonces al regreso les contaremos cuál es la recompensa de ir hasta el final. Les contaremos cuál es el regalo del podcast de hoy, la recompensa, y continuaremos con los 3 temperamentos que faltan. Ya volvemos. Salve María, ¿estás listo para crecer en tu fe y vivir momentos de espiritualidad profunda? Te invitamos a unirte a nuestros en vivo de los viernes a las 8 de la noche en el canal Caballeros de la Virgen. Cada viernes compartimos enseñanzas, reflexiones y momentos de profunda devoción que te ayudarán a acercarte más a Dios y a la Virgen María. No te pierdas esta oportunidad de profundizar espiritualmente junto a una comunidad que comparte tu fe y tus valores. Suscríbete, activa la campanita y acompáñanos en vivo. Recuerda, todos los viernes a las 8 de la noche te esperamos. Salve María, y regresamos. Nuestro tema de los temperamentos, comentarles que cuál será el premio, el regalo de hoy, porque siempre que traemos al señor Camilo hay que tener algo muy especial porque él no viene todos los días. ¿Podría venir más? ¿Cómo así? Eso no estaba escrito en el guión. Él podría venir más porque creo que a todos les gusta. Pero entonces, hemos preparado un test de temperamentos. Quiero saber con seguridad cuál es mi temperamento. Bueno, en la descripción va a encontrar un enlace
Y ahí diseñamos un test de temperamentos con base en un libro muy interesante, que es de donde estamos sacando todo. Se llama El temperamento que Dios le dio. Lo encontramos solo en inglés y en portugués. Por eso no hemos podido compartirlo. Pero es un matrimonio católico. Ambos son doctores en psicología y se han dedicado a estudiar este tema de los temperamentos. Claro, una perspectiva católica. Exactamente, son psicólogos, claro, pero perspectiva católica. Ahí van a hacer su test, los invitamos a que lo hagan y después de hacerlo, pues encontrarán también unos consejos, encontrarán también el santo patrono de su temperamento y tal. Va a ser muy interesante. ¿Cuál es su temperamento, hermano Alfonso? ¿Cuál cree todos usted? Quieren saber. ¿Cuál cree usted? No, bueno, flemático está. Eso está presente. Flemático, pero como usted decía, hay uno que ayuda, ¿no? Hay uno que ayuda. El flemático sanguíneo. El flemático sanguíneo. Y el sanguíneo también. Por eso hay que ser optimistas, la alegría. Por eso exactamente. Empezamos. Muy bien. ¿Y usted qué cree? ¿No ha hecho el test? Hágalo después de la... Sí. Bueno, lo voy a hacer con ustedes. Bueno, ahora, colérico. Temperamento colérico. ¿Cómo describimos un colérico igualito? ¿Cómo podemos ayudarle? ¿Cómo podemos...? Bueno, el colérico ya trae como que, digámoslo así, un prejuicio, porque viene el colérico como con una marca negativa. Sí. Entonces, la idea del colérico es que es una persona que vive llena de rabia, que explota con cualquier cosa, entonces ya viene con toda una carga negativa y unos preconceptos negativos. Sí, entonces casi que colérico es visto como que, no, horrible. Pero no es así. No es así. No es así. O sea, es verdad, tiene esos aspectos que ahí está. Son los aspectos, digámoslo así, viciados de ese temperamento. Sí. Que si la persona no busca perfeccionar a través de la vida interior, porque ese es el común denominador para todos los temperamentos. Para uno perfeccionar todo ese temperamento y esas virtudes, esas cualidades, esos lados positivos y ir controlando esos lados negativos, es irse llenando de Dios, de la vida de oración, de la vida de piedad, porque el equilibrio que se necesita para armonizar eso solamente viene de Dios. Interesante. ¿No? Entonces, de la oración, de la persona, entramos ahí de pronto en un aspecto, me parece a mí que hay un lado psicológico. Sí. De todos nosotros, todos, cualquier persona que se categorice como ser humano, todos nosotros, sin darnos cuenta, a veces dándonos cuenta, uno tiene como que aquí detrás de la cabeza un subconsciente de que así como soy yo, son los otros. Y uno tiene que tomar conciencia de que no es así. Yo soy así. O así como me gustan las cosas a mí, a los otros tiene que gustarles, ¿no? Y no es así. Entonces yo que soy, por ejemplo, me gustan las cosas rápidas, las cosas ya, uno tiene que tomar conciencia de que el otro no es así. Y que algunas cosas que a mí se me facilitan, al otro se le dificultan. Sí. Y unas cosas que a mí se me dificultan, al otro se le facilitan, ¿no? Y cuando uno va tomando conciencia de eso y como que, como dice la palabra, lo va interiorizando, a la persona se le facilita comprender a los otros y tener esa paciencia mutua que uno necesita con los otros en ese entrelazarse los temperamentos. Entonces, en el colérico... Ahí usted, perdón, pero no sé si lo conscientemente, pero hizo la descripción del colérico tal cual. Pero increíble. O sea, eso fue es eso, es tal cual. Entonces, ¿qué iba a decir? Perdón, pero me parece impresionante. Sí. Y el colérico, digamos, ya los aspectos así más sintéticos es que el colérico, como ya habíamos dicho, es alguien extrovertido. Entonces, pero es alguien que tiene mucho entusiasmo. Sí. Que él, justamente porque es un temperamento que es muy apasionado. Sí. Entonces, cuando él... y ahí tiene el doble filo. Claro. Es apasionado. Como es apasionado, cuando se apasiona por algo egocéntrico, una idea egoísta, entonces él se vuelve furioso y quiere aplastar al otro pero cuando él se apasiona por algo bueno, es un entusiasmado, es un San Pablo.
lo que dice Santo Tomás, ¿no? La No. pasión es neutra. La Exactamente. pasión no es mala, la No es pasión es mala. neutra. Exactamente. El punto está en ¿A dónde me se, apasiono. se direcciona? ¿no? Exactamente. Entonces, cuando él coge algo bueno, es lleno de entusiasmo y quiere, eso es algo, una peculiaridad del colérico, que él es lógico, él le gustan las cosas muy lógicas, Sí. y cuando él entiende la lógica de eso, él quiere ir hasta las Ya. últimas consecuencias. Se va hasta el final. Hasta el Exactamente. final, hasta lograr lo que él entendió, se convenció de que eso es así y quiere ir hasta el final, ¿no? Aquí entramos en algo de los hijos, por ejemplo. El colérico es un aspecto del colérico que él le gusta discutir, Sí. debatir, Sí. ¿no? Sí, y eso no es algo malo, es algo antes muy bueno. Y a veces puede suceder que un hijo colérico, él tiende a como que la apariencia es que como que él quiere desafiar la autoridad, pero puede ser que no sea enteramente eso. A veces sí, porque a veces sí puede ser por un lado errado del hijo que él quiera desafiar la autoridad, pero a veces él quiere preguntar, él quiere entender, él quiere saber por qué sí, por qué no. Y si de pronto un padre ve esa actitud y de pronto por una falta de paciencia, no, él no entiende, él no logra como comprender de que tiene que detenerse, dedicarle un tiempo a ese hijo y explicarle las razones, ¿no? Claro. Por ejemplo, el doctor Plinio, inspirador de nuestra obra, él no era colérico, pero muy interesante que doña Lucilia, la mamá de él, le daba una formación muy lógica. Y usted se debe recordar que cuando él contaba cómo doña Lucilia le corregía, ella lo llamaba y le explicaba todas las razones por las cuales lo que le había hecho estaba mal. El doctor Plinio, digamos, no tenía una predominancia colérica, pero sí era una persona muy lógica, que es algo muy del colérico. ¿sí? Exactamente. Y entonces eso era algo que a él, por ese aspecto temperamental que él tenía, le gustaba, y el saber de que doña Lucilia le explicaba por qué estaba mal, ¿no? Y a veces en la formación de los hijos eso es muy importante, porque hay que explicarle al hijo, no solamente decirle está mal porque sí o porque me desobedeció, sino que en esa lógica, en esa explicación lógica entra también darle a abrirle los ojos para mostrarle las consecuencias de ese acto que de pronto en un primer momento no se ven, no se verifican, pero a largo plazo sí. Exactamente. ¿no? Tanto en relación a los otros, como también esos lados, ese aspecto negativo que esa mala actitud de pronto puede tener en sí. ¿no? Interesante. Y entonces tener la paciencia a un padre de familia de explicarle eso al hijo, que a veces eso falta. Sí, y que es un esfuerzo muchas veces por no hacer el esfuerzo de no porque sí y no me moleste. Exactamente. Pero no es así. No es así. Él necesita unas razones. Unas razones. Claro. Y un colérico es predominantemente, él necesita de eso. Sí. Él quiere que le expliquen, ¿no? Él se mueve por convicciones. Por convicciones. Es una persona que por toda esa energía que tiene también es muy dinámico. Él es muy objetivo, le gustan las cosas claras y concisas. A él le gusta que le expliquen con claridad y al punto a lo que es, ¿no? Sin divagar mucho no, él quiere saber bien por qué, ¿no? La esencia de eso. Y también él es muy por ese lado del querer ir hasta las últimas consecuencias. El colérico es muy abnegado y él resiste mucho a lo que él quiere, y por los sacrificios que tenga que pasar, él los quiere, él los lleva. Está dispuesto, ¿no? Está dispuesto. Ahí la parte negativa es eso, ya cuando la persona no logra dominar ese aspecto colérico, ese temperamento colérico, pues lo que decíamos al inicio, se vuelve una persona iracunda, claro, que se deja llevar por sus ideas propias y por eso él quiere como que imponer. Eso es un aspecto del colérico, él quiere ser dominador, quiere imponerse, claro, por encima de los otros. Pasa por encima. Sin importarse si tiene o no tiene, claro, la razón. Cosa como él tiene un ideal claro y él lo ve lógicamente verdadero para él. Exactamente. Paso por encima del que sea. Exactamente. Eso entonces, es típico de un colérico. Le falta un aspecto de reflexión también. Al colérico le falta reflexionar y a veces ese es un punto débil del colérico, que él
Él actúa antes que pensar. Entonces él ya se le vino ese impulso de rabia de pronto y ya quiere actuar, pero no piensa de pronto antes qué va a pasar con esa actitud que se va a tomar, ¿no? O si la lógica que él puso en su cabeza está realmente lógica o no es tan lógica. No es tan lógica, porque ¿no? pasa. Porque puede ser, es una lógica a su manera, pero a veces no es la lógica verdadera. Exactamente. ¿No? Porque ese pensamiento lógico que uno pueda hacer puede estar también manchado justamente por sus vicios, por su egoísmo. Por mis criterios, exactamente. Por mis criterios propios, ¿no? Tal cual, exactamente. Entonces eso le puede pasar al colérico también. Interesante. ¿No? Hay un autor que da dos consejos prácticos si su hijo es colérico. Entonces, lo que usted decía, primero, dele razones. Y segundo, póngale metas. Interesante, claro. Sí, porque el colérico, él quiere más. Entonces si mi hijo es colérico, le voy a poner metas y le voy a dar razones. Eso me va a ayudar a conducirlo y a llevarlo adelante. Interesante. Súper interesante. Y eso, como tocamos ahorita otro aspecto, por ejemplo, en un ambiente laboral, de trabajo, usted detectando una persona que es así colérica y que tiene ese temperamento, digamos, claro. Es un elemento, eso es algo también que explican los autores, que el colérico por todo eso tendencialmente es un líder. Es un líder, sí. Un líder natural. De hecho, los fundadores de comunidades religiosas, la mayoría han sido coléricos. Tienen exactamente, ese temperamento está ahí presente en ellos. Como por el otro lado, hay otro cara de la moneda, normalmente a esos dictadores o que eran unos grandes líderes, pero para un lado negativo, también. Normalmente ellos también eran de un temperamento colérico, ahí está, no perfeccionado. Exactamente. Estaba desequilibrado y entonces relucían en todos los aspectos más propiamente negativos de ese temperamento. Qué interesante, ¿no? Fenomenal. ¿Pasamos a otro temperamento? Vamos. ¿Cuál? No sé, escoja usted. A ver, ¿qué le parece el melancólico? Vale, fenomenal. Melancólico. ¿Cómo? Bueno, habíamos hablado, perdón, solo como por cerrar. En un equipo, en una familia, normalmente el colérico es el líder o es el que lleva las cosas adelante. Exactamente. Así como el sanguíneo es la moral de nuestro equipo, el colérico es como que el motor de nuestro equipo. Así es, totalmente. Eso. Y como usted decía, se le pone metas. Usted a un colérico, póngale desafíos grandes. Sí. Y a los desafíos grandes que hay que resolver, póngaselos a él, porque él va a hacer todo un pensamiento lógico de qué es lo que tiene que hacer. Justamente él, por la lógica del temperamento colérico, él busca planear las cosas. Exactamente. Armar una estrategia. Y una vez que arma esa estrategia, él quiere cumplirla y llevarla hasta el final y está dispuesto a los sacrificios que haya que hacer para cumplirla. Entonces, por ejemplo, en un lugar de trabajo, hay una dificultad, un desafío, busque, identifique quién tiene ese temperamento colérico y póngale ese trabajo a él. Interesante. Que lo va a llevar adelante. Fenomenal. Y va a arrastrar a los otros. Exactamente. ¿No? O les va a pasar por encima. Bueno, sí, ahí está. Ahí depende del líder que esté. Pero bueno. Ese es ahí está el arte. Vamos. El arte de los temperamentos. Vamos avanzando, que si no, perdón. Melancólico, temperamento melancólico. ¿Cómo describimos un melancólico? Bueno, el melancólico es como habíamos dicho también inicialmente, recordemos, es un temperamento que tendencialmente es introvertido, de por sí él es introvertido, ¿no? Pero no es para nada despreciable, porque también hay a veces un prejuicio en el melancólico, como que con un cierto valorizar a menos a una persona que es melancólica, ¿no? Como es melancólica, entonces no es capaz de grandes cosas o no es capaz de llevar algo adelante y no, tiene unos aspectos muy interesantes. Muchas veces. Muy, muy buenos. Así como dicen que, o sea, está el mito de que el colérico es aquel que grita por todo, está el mito de que el melancólico es aquel que llora por todo. Exactamente. ¿Usted qué, más o menos? Por ejemplo, un aspecto muy positivo del melancólico, que el melancólico es un gran idealista, le gustan los ideales. Interesante. Ahí está. ¿Qué ideales usted le va a ayudar a que él fije en su panorama, ¿no?
porque los ideales, si usted le fija un ideal alto, altísimo, eso lo va a ayudar a él subir, a crecer, a trascender, ¿no? Entonces, pero el melancólico tiene ese aspecto, que a él le gustan los ideales, es un idealista, ¿no? Por eso es que usted ve que en la literatura, por ejemplo, el periodo del romanticismo, Sí, en el fondo el romanticismo es como que una predominancia de ese lado vicioso del melancólico, sí. porque el romanticismo habla de un idealismo, pero un idealismo humano, Sí. no un idealismo sobrenatural, ¿no? Interesante. Entonces, ¿cuál es el ideal de un romántico? Es encontrar a la mujer perfecta, Sí. aquella que El él amor idealizó, platónico. que pensó, que él se imagina que es la perfección. Pero eso, sí, claro, no está mal que la persona busque, pero el ideal perfecto es aquella persona que Dios desde toda la eternidad me preparó. Sí, exactamente. Como es lo que es, no sé si se acuerda, hace poco estábamos en la lectura del libro de Tobit. Sí, Se acuerda que hay el momento en que el ángel le presenta a su esposa, sí. ¿no? Y le dice, esta es la mujer que desde toda la eternidad Dios te tiene tenía preparada. preparada. Ujú. Y eso no solo con Tobías, No, eso es con todo ser humano, claro. ¿no? Entonces, ¿cuál es el ideal? Es aquello que Dios quiere. Ese es el ideal superior. Entonces el melancólico, ponerle esos ideales grandes, sobrenaturales, superiores, ¿no? Él por ese aspecto tiende a ser piadoso, Sí, a gustarle la piedad, tal cual, la vida ¿no? interior. Porque la vida de piedad justamente tiene ese lado introvertido, que la piedad justamente es algo que usted desarrolla consigo mismo. Usted hacer sus oraciones, usted pedirle a Dios aquello que usted está necesitando, aquello que usted analiza que le hace falta, ¿no? Entonces, por ese aspecto, el melancólico tiende a la vida de piedad, a ser compasivo, ¿no? Sí, Ser compasivo con nosotros, a entender al otro en sus dificultades, ¿no? Él también tiende a ser muy atencioso, de un trato muy tranquilo, muy afable, ¿no? Es organizado. El melancólico tiene una tendencia a ser organizado, sí. a gustarle las cosas bien puestas, ¿no? A ser diligente. Mire todos los Sí. aspectos interesantes que tiene un melancólico, que Pero a veces total. si uno lo ve de una manera superficial se queda con una idea de que es lo que usted De decía, que, es ¿no? el que Sí. llora y Sí. el que vive pues por allá como en las estrellas, y como que allá En la luna. en Júpiter, Sí. pensando en, no sé, en los anillos de Saturno, pero no, Y todo lo no. contrario. O sea, tiene ese aspecto vicioso, pero que no es que eso es el temperamento. El temperamento no es eso. Es un Interesante. aspecto negativo, vicioso, vuelvo y repito, de ese temperamento, pero tiene una cantidad de aspectos muy Sí. interesantes. Justamente por ese lado idealista, le gusta las cosas, tiene una tendencia a buscar la perfección, a que todo Eso se sí. dé bien, que todo esté bien puesto. Y es perfeccionista. Exactamente. Y súper detallista. Detallista, le gustan los detalles y que todo esté. Entonces, todo eso son unas características óptimas Sí. para la vida espiritual, por ejemplo, de la propia persona, para en un conjunto, en una sociedad, en la familia, tener esa persona que tiene esos aspectos y que va a ayudar, casi que podríamos poner el ejemplo, usted se acuerda, que dicen los españoles, por ejemplo, en la conquista cuando vinieron a América, los españoles iban conquistando Sí. y los conquistadores españoles iban avanzando, pero ¿cuál era el punto débil de los conquistadores españoles? Que les faltaba sedimentar, poner las bases y dejar bien sedimentado lo que Para ellos ya habían continuar pasado. avanzando, claro. Exactamente. Mientras que los conquistadores portugueses no eran tan rápidos en el lance, pero ellos lo que iban conquistando lo sedimentaban bien. Qué interesante. Y por eso ve a Brasil lo que es Brasil. Claro. Es casi que el país, es el país continental de América, porque casi que una buena parte del continente es Brasil. Es Brasil, sí. ¿No? Entonces, ahí uno ve cómo puede jugar con los temperamentos. Hay temperamentos que es rápido, es sanguíneo, el colérico también va y quiere, pero a veces, por ejemplo, al sanguíneo le falta esa profundidad, Claro. ¿no?
un melancólico se va a quedar en esos detalles, él va a querer sedimentar bien, perfeccionar y que eso quede bien amarrado, bien asegurado. Claro, ¿no? exactamente. Eso que decían que en un equipo el colérico traza el plan y no le importa lo que digan los otros. Exacto. Pero necesita un melancólico que esté detrás, que se va y revisa todo el plan y le dice, esto aquí puede fallar, esto aquí puede... Exactamente. Es como el contrapeso. Contrapeso. Y es necesario alguien así. En una familia a veces pasa, muchas veces un hijo es melancólico, entonces se queda divagando, se queda como que remordiéndose, también pasa. Pero es necesario como que los padres, ese consejo para los padres, si ven que su hijo es melancólico, como cultive esa parte idealista. Ellos, sobre todo, ellos sienten mucho la responsabilidad, la justicia. Ellos se dejan tocar mucho por eso. Yo debo cultivar eso en mis hijos para que después den un verdadero melancólico que sea aquel que se da cuenta de los errores y sea capaz de pasar por encima de la dificultad y ayudar a los otros a estar al mundo. Porque si, no, sí, fenomenal el melancólico, que se quede ahí, porque tiende a quedar como en ese bucle del error. Total. Es el problema del melancólico y por eso tiene la fama de que se queda llorando. Porque se queda en el bucle, no voy a salir, no voy a salir, no voy a salir. Yo debo a él, que es melancólico, incutirle, vaya adelante, un paso al frente. Y si mi hijo es melancólico, le pongo metas a corto plazo. Entonces, no, porque es que tengo que hacer tal trabajo y mira tal cantidad de problemas. Bueno, haz una página hoy. La has hecho, mira que está bien, ahora haz otra página. Total. Le desmenuzo el trabajo de manera que tenga como que éxitos unas cortos. Conquistas más frecuentes. Exactamente. Y ahí la persona rompe ese estado de espíritu de, uy, qué dificultad tan grande. Y ahí le estoy ayudando. Total. A mi hijo melancólico. Claro, porque el melancólico tiende a lo que usted decía, primero a ese egocentrismo. Es un defecto del melancólico. Sí. Y ahí está, como volvemos a resaltar esa idea que en la ayuda para ayudar a los temperamentos es importante tener las virtudes y los vicios claros. Sí. Porque el vicio del melancólico es cerrarse en sí. Sí. Y si no se le ayuda a combatir ese egocentrismo, pues ahí va a dar en eso, en que la persona solo se queda pensando en sus problemas, en sus cosas, y él no busca aplicar esa tendencia de perfección, del detalle para con los otros, para ayudar a los otros, ¿no? Exactamente. Después tiene esa tendencia por ese egocentrismo a la tristeza, ¿no? Entonces, y ahí está, a la mala tristeza. A la mala tristeza, exactamente. No una buena tristeza, sino una mala tristeza, ¿no? Y que eso es un deterioro para la vida espiritual muy grande, muy grande. Exactamente. Entonces, teniendo eso claro, buscar siempre ayudarlo a resolverle ese problema, ayudarlo a que salga de sí, ¿no? Y a veces necesita mucho de ser escuchado, el melancólico, sí, ¿no? Sí. De que alguien lo escuche y de que alguien esté dispuesto a ver qué es lo que él quiere, lo que lo inquieta, qué es aquello que él piensa, ¿no? Porque es muy reflexivo también. Que puede ser muy verdadero, ¿no? Exactamente. Muchas veces él no lo dice, pero su observación es verdadera. Es verdadera. Entonces, a escucharlo, y escuchándolo, eso ya va a ayudarlo a él externar, a exteriorizar algo, y es un paso para él salir de sí. Interesante, fenomenal. Y pasemos al cuarto, flemático. Flemático. ¿Qué dice usted de los flemáticos? Bueno, el flemático es muy interesante, el flemático. El flemático, un aspecto que sorprende positivo, por ejemplo, el flemático, es que tiene una fuerza de voluntad muy grande. Y uno diría que no, porque usted ve un flemático y usted dice no, pero... Es el mito, ¿no? Exactamente. Los mitos de los temperamentos, no sé qué hablamos del mito de cada uno, normalmente dicen no, el flemático es un tipo indolente. Indolente, que ponen así bueno, nosotros porque estamos en América Latina, le ponen como ejemplo un escandinavo nórdico blanco que no siente nada apático, es un flemático. Y muchas veces no es un flemático. No es un flemático. Y él tiene positivo eso, que tiene una fuerza de voluntad. Simplemente que como es un temperamento tendiente a la introversión, pues
ahí él no va a externar eso con facilidad, Claro. o no se ve claramente. Pero por más que no se vea claramente, no quiere decir que no lo tenga. Exactamente. ¿No? Él lo tiene, y lo tiene en sí. Y es alguien que, a pesar de que no parece, es muy sensible. Y ahí entra algo muy interesante que no sé si se acuerda, hermano Alfonso. El doctor Plinio tenía una teoría, porque el doctor Plinio era un hombre de una universalidad completa. Sí. Podía hablar de Totalmente. cualquier tema con la mayor profundidad. Totalmente. Y no solo con la mayor profundidad, sino que todo lo que él hablaba eran cosas novedosas. Pues usted va a buscar en un libro, nadie lo ha dicho. No. O alguien medio lo intentó decir, pero no se arriesgó. O no con tan profundidad. O no con tal profundidad. Claro que nadie lo dijo, pero todo es verdadero, ¿no? Todo es verdadero. Entonces, y por ejemplo, él tiene varios temas psicológicos, Sí. ¿no? Entonces, por ejemplo, él tenía algo que era la teoría de las máscaras. No sé si usted se acuerda. Exactamente. Y él dice en esa teoría, él dice eso, que a veces, normalmente todo hombre tendencialmente en el convivio humano tiende a poner una máscara, pero eso es algo que a veces uno ni se da Y cuenta. que es totalmente natural. Exactamente. Y a veces lo que uno externa no es enteramente lo que está en el interior. Y mira que usted lo aplica en el flemático enteramente. Pasa mucho, sí. El flemático tiene digámoslo así, una máscara de que no tiene una sensibilidad o no tiene una fuerza para decidir, para entregarse a algo. Y en sí lo tiene. Exactamente. ¿Sí? Simplemente que muestra. Y así como el doctor Plinio decía eso, así como son las almas, son los pueblos. Los pueblos también son como una gran alma, Sí. ¿no? Y así como nosotros hablamos de temperamentos de una persona, los pueblos también tienen unos temperamentos propios. Interesante. ¿No? Entonces, por ejemplo, el pueblo inglés, el británico, es un pueblo con un temperamento predominantemente flemático. Sí, ¿no? sí. Pero, son melancólico flemático. Melancólico flemático. Pero ahí entra eso que ese lado de la hablaba. impresionante. A pesar de que ellos externamente son así, ¿no? Ellos internamente tienen toda eso explicaba el doctor Plinio, toda una Vivacidad, feria sí, de ¿no? vivacidad, de Exactamente. cosas sensibles, de cómo las cosas a él las siente. Entonces, así es el flemático. Por ejemplo, una de las cosas un aspecto del flemático es que él le gusta ser puntual. Sí. Que es muy del británico. Sí, El británico es puntual. Exactamente. A tal punto que se habla de la puntualidad británica, Sí, ¿no? sí. Y es un aspecto del flemático. Del orden, ¿no? Del orden, de que todo esté bien puesto, ¿no? Es prudente, justamente por también ese aspecto reflexivo, porque el flemático le gusta pensar mucho, ¿no? Las cosas y reflexionarlas y analizarlas muy bien y sopesarlas. Él es muy prudente en lo que él va a decir. Por eso tiende a ser muy retraído, porque Sí. no es de hablar mucho como el sanguíneo o como el colérico también. Uh-huh. No, él es de pocas palabras, es más parco, pero porque él está continuamente pensando y analizando en su interior. Hay una expresión ahí en Colombia que dicen que la procesión va por dentro. Exactamente. Y muchas veces es verdad. Es así. Entonces, en ese sentido tiene una facilidad a ser muy equilibrado, ¿no? Porque como él es más analítico, no es tan fácil que él se deje llevar por un arranque, por algo que pasó en el momento y entonces un impulso. No, él va a analizar bien qué es lo que pasó, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, que es algo muy positivo. Y por eso la reacción va más tardía. Exactamente. Uh-huh. Y por eso es de una reacción más lenta. Eso dicen la espiritualidad. De hecho, de los temperamentos que tiene una facilidad más hacia la santidad, es el flemático, porque es más analítico, más contemplativo, tiende a ser más equilibrado, sí. ¿No? Para un colérico le va a costar más, porque él tiene unos impulsos, unos arranques que él tiene que empezar a subyugar, a dominar, para ir conquistando esa santidad.
No quiere decir que no puede ser santo. No. Claro, no. Y que Pero hay unas muchísimas facilidades, ¿no? Pero facilidades, exactamente. O unas dificultades mayores. Claro, el flemático también las tiene, porque así como el melancólico no tiene esa similitud, y es que tiende también al pesimismo, al desánimo, a encerrarse en sí mismo, justamente por esa tendencia del pensar, Claro, ¿no? y más como aislarse, ¿no? A aislarse. Como esa timidez, pero es timidez, sí, puede ser tímido también, pero o muchas veces no comprometerse. Exactamente. Viéndolo ya, por ejemplo, en un equipo, en una familia, en un trabajo en conjunto, normalmente el flemático no se compromete por ese mismo, como acostumbrarse a ese estado de espíritu de estar en sí mismo, de reflexionar, Ajá. de la tranquilidad. Eso mismo lo hace como que tomar distancia y apartarse de los otros. Apartarse de los otros, Le totalmente. falta mucho ese grado de compromiso. Puede ser muy recto, puede ser muy todo, pero si no se compromete, no va adelante la cosa. Claro, totalmente. Daban así, consejos para los hijos. Si tu hijo es flemático, consejos. Primero, nunca lo corrija con sarcasmo. El flemático es demasiado sensible al sarcasmo. Sí, muy sensible. Al sarcasmo. Entonces dice, nunca lo corrija con sarcasmo. Y dice, póngale metas. Y es interesante porque normalmente el flemático tiende al menor esfuerzo. Hace todo de la manera, o sea, lo hace bien, pero busca la manera más fácil. Más fácil de hacerlo. Entonces, o sea, ayudarle también a darse cuenta de que debe esforzarse por las cosas. Interesante. Y un consejo que daban muy interesante. Dice que el flemático se sacrifica por los otros. Entonces, un caso real, una mamá que tenía a su hijo en natación y su hijo ya llevaba 4 o 5 años en natación y un día conversando con su hijo aparte, no, es que a mí no me gusta nadar. ¿Y tú por qué no me dijiste nada? No, porque yo veía que a ti te gustaba, entonces pues yo lo iba haciendo normal. Y queda como esa pregunta, ¿usted sabe qué es lo que ve? Porque el flemático le va a hacer, como es tranquilo, no se queja, no hace problema, es súper bueno, todo el mundo le cae bien al flemático y él le cae bien a todo el mundo por eso, no molesta ni nada. Pero usted sabe qué está pensando, sabe qué es lo que él quiere. ¿Alguna vez le preguntó? Si usted quiere, también, si su hijo es flemático o usted quiere ayudar a alguien flemático, pregúntele. Y a veces hasta él va más allá de los otros que le está guiando, pero por esa capacidad de él, cuando está bien direccionado ese temperamento, entregarse a eso que él está queriendo, ¿no? Es eso que decían de los líderes de cada temperamento. Entonces, un líder colérico es aquel que está encima y manda. Exacto. Tú haz tal cosa, tú no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, ánimo. Es un líder colérico. Un líder sanguíneo. Es el líder que se hace amigo de todo el mundo y no hace nada. Él llegó ahí, no sé qué, oiga, usted, no, venga, tal, le averigua la vida a todo el mundo. Exacto. Pero no eso, pone un dedo. No pone eso, vayan dedo. Ustedes, yo ya lo sigo. Exactamente, no, dale tú, ánimo, no sé qué tal. Dice que el flemático es el líder que, o sea, él manda lado a lado, hombro a hombro. Exactamente. Estamos cargando todos y yo doy muestra, yo mando por mi ejemplo. Exactamente. Súper interesante. Muy interesante. Y todos son líderes. Y hay muchos buenos líderes de cada temperamento. Hay que ver cómo ayudarle a cada uno. Interesante. Por eso la persona no puede quedar, ay, ojalá yo fuera sanguíneo, ay, ojalá yo... No, porque en cada temperamento hay toda una serie de riquezas, y volvemos a repetir porque es un aspecto que no hay que olvidar, de vicios, sí, pero una serie de riquezas que la persona, aprovechándolos bien, es un elemento, unas herramientas para santificarse y para ayudar a santificar a los otros inestimables. Fenomenal. ¿No? Entonces, hermano Camilo, se nos fue el tiempo. Bueno. Daría mucho para hablar. Bastante. Interesante, damos como la pincelada también. Estos mismos autores escribieron un libro enfocado al temperamento, al matrimonio. Eso puede ser para un próximo podcast muy interesante. Muy interesante. Muy actual. Sí, muy necesario. Muy necesario, porque el matrimonio es impresionante. Es eso, usted vive continuamente bajo el mismo techo con una persona que no va a ser su mismo temperamento. Exactamente. Entonces, realmente muy interesante. Bueno, le agradecemos mucho su venida aquí. Por habernos invitado. Esperamos seguir siendo invitados a para este espacio tan especial. Por nosotros, fenomenal. ¿Le parece? Hacemos la oración
Perfectamente. pidiendo de manera especial a la Santísima Virgen que ella nos ayude a santificarnos y a santificar a los otros con todo lo que hemos aprendido hoy. Óptimo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, En vos confío. Nuestra Señora de Fátima, Ruega por nosotros. en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. No olviden dejar sus comentarios, compartir, eso le hace mucho bien a los otros. Y bueno, eso de dejar sus comentarios, ¿no? Sí, Mucha gente importantísimo. escribe, nosotros leemos todo y nos da temas para hacer otros podcasts, resolvemos dudas, qué le pareció, qué no le pareció, deje sus comentarios, realmente. Y hacer el test. Y hacer el test. Que va El a regalo del quedar señor allí. Camelo. El regalo del señor Camelo. Ahí. Hagan el test de temperamentos y nos cuentan qué le exacto. pareció. Deje el comentario. Oye, sí, me pareció, no me pareció. Bueno, Encontré mi temperamento, no sabía cuál era. No sabía o cuál pensé era. que era uno y ahorita me di cuenta que era otro. Bueno, eso es Fenomenal. muy interesante. bueno, y esperamos verles en la próxima ocasión. Salve María.